esta para allá que es de las más grandes, de las más largas, y tiene varios temas. Nosotros vamos a hacer un resumen y vamos a hablar solo de los temas principales de toda la para allá. Y ustedes van a ver que tiene un patrón después la para allá, que tiene un tema central, pero es un patrón que se va a ir repitiendo en todo en toda esta para allá. Así que vamos a ir viendo. Bienvenido, Joel. Y después el hermano también, entonces lo dejamos que comparta un poco. Entonces Nazó, que es levanta o elévate, ¿sí? Elévate. Esta para allá, hermano, comienza con la organización, si vamos a titularlo como la organización del pueblo, la organización de qué es levantarla, es levantar las cabezas, ¿sí? Y comienza diciendo: haz también un censo de los hijos de Gersón, por sus casas paternas, según sus familias. Y en el texto hebreo dice literalmente: levanta las cabezas. Levanta la cabeza. Es decir, un censo o esto de levantar, nazó, quiere decir la cabeza levantada, levantar la cabeza. ¿Qué quiere decir? Delante del Señor, cuando uno es tomado en cuenta. Cuando Dios te toma en cuenta, te levanta. Levantar la cabeza quiere decir que Dios te tiene en cuenta. Entonces dice en el 4:23: y los contarás desde los 30 años hasta los 50 años de edad, todos los que se enlisten para cumplir el servicio, para hacer la obra en la tienda de reunión. En Números 8:24, en este mismo libro, más adelante, está escrito que los levitas debían entrar al servicio a los 25 años de edad. Pero aquí dice que los levitas tenían que ser contados de los 30 años de edad. El comentarista Rashi de la Torá explica, el comentarista más importante para el judaísmo, explica la aparentemente contradicción que hubiera, diciendo que los levitas entraban a los 25 años, pero lo que él dice es que empiezan a los 25 años a estudiar las leyes de su servicio, a estudiar cómo se hacen los sacrificios, de qué manera, cómo hay que estar en el protocolo del tabernáculo, en el protocolo del templo. Entonces, estaban desde los 25 años hasta los 30 años haciendo ese estudio, preparándose, capacitándose, ¿sí? Bueno, es fácil tampoco hacer la shejitá, es decir, el sacrificio de un animal. Entonces tenían que estudiarlo, capacitarse, prepararse, y entonces a los 30 años podían ejercer el servicio, recién a los 30. Entonces, es interesante notar cómo el Eterno está organizando a este ejército, a este pueblo, que ya vimos en la para allá anterior, cómo estaban distribuidos alrededor del tabernáculo, y ahora estamos hablando de los levitas y de esta gente, de esta casa, que eran los que iban a llevar cada uno los utensilios de ese templo. Entonces se había dividido en 3 partes, y es decir, lo que se les daba a ellos, como dicen 4:32, si ustedes me siguen, las columnas alrededor del atrio y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus utensilios y con todo su servicio, y les asignarás por nombre los objetos que han de transportar. Y dice: y les asignarás por nombre los objetos que has de transportar. Es decir, le iba a levantar primero la cabeza, y decir, los iba a escoger así, los levanta y les entrega. Pero que en realidad la palabra en hebreo ahí es encargo. Les iba a encargar, les encargó qué debían de llevar. Y les puso por nombre cada cosa. Le dice: bueno, vos vas a llevar tal cosa, este va a llevar tal cosa, aquel va a hacer esto. Les dio a cada uno un encargo. Les asignó, es lo que dice, les asignó una tarea, un encargo,
un ministerio, lo que usted le quiera llamar. No les dio cargo, a ver si entienden. No les dio cargos, les dio un encargo. No es lo mismo cargar con algo que decir que yo tengo un cargo. No es lo mismo. Entonces, hay mucha confusión con estas cosas. Nunca Dios nos dio cargos, nos dio encargos. Nos dio cargar algo, tener el peso de algo sobre nosotros. Y según el versículo 49, si vamos un poquito más adelante, del capítulo 4 estamos hablando, fueron contados conforme al mandamiento de Hashem, dado por medio de Moisés, cada uno según su ministerio o según su encargo, y estos fueron los enumerados, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Así que cada uno tenía un encargo, podemos decirle una responsabilidad, un trabajo que hacer. Y esa palabra trabajo es abodá, que es servicio. Entonces, no se olvide, la palabra que aparece ahí para servicio es masá, abodá, y el encargo. Encargo y servicio. Esas son dos palabras que todo liderazgo tiene que entender bien. Entonces Dios está llamando a un liderazgo, le levanta las cabezas, ¿sí? Y les da un encargo y les da un servicio. Ese es el orden. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Llevar la carga y servir. Eso es ser levantado por el Eterno. Eso es ser o tener la característica de un liderazgo. Lo que vas cargando y vas sirviendo. Por eso Yeshua más adelante nos va a decir, yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Este servicio. Yo vengo cargando, tengo un encargo y vengo a servir. Yo no estoy para que me sirvan. Yo no tengo un cargo, ¿sí? Yo no me la doy de jefe ni de dueño, no. Yo vine, porque tengo un encargo, vine a servir. Entonces, y en el contexto donde él los dice, es que los discípulos habían pedido cargo. Los discípulos habían pedido, yo quiero estar a tu mano derecha y yo quiero estar a tu mano izquierda, decían los dos hermanos. ¿Ustedes lo que están pidiendo es un cargo? ¿En serio me están hablando de eso? Entre ustedes no va a ser así, dice. Ustedes no se van a gobernar entre... No, esto es imposible. Esto lo hacen los gobiernos del mundo y las cosas del mundo. Nosotros no va a ser así, dice el Señor. Dice, ustedes van a tener un encargo, una carga que llevar y van a servir. Que es muy distinto, hermano, a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. La pregunta que tenemos que decir para nosotros mismos es, ¿qué es lo que cargo? ¿Qué es lo que nosotros estamos cargando? Y a esta gente se le dio, a esto Merarí y a Gersón, ¿verdad? A Coat, a todos ellos se les dio algo del tabernáculo para cargar. Cosas santas, sagradas, una responsabilidad impresionante. A los primeros, a los que vimos la para allá pasada, se les había dado el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón, y se les había dado ese encargo, ellos llevaban el arca. A los otros se les daba las telas, ¿vio? Los cueros que estaban sobre ese tabernáculo, que estos eran los Gersón, los hijos de Gersón. Y después a los de Merarí se les dio las basas y todas esas cosas pesadas que habían que llevar. Ahora, miren esta necesidad básica que hay en todo varón y en todo hombre, para decirlo, y cuando digo esto, digo hombre y mujer, no importa. La necesidad básica del hombre es primero ser tomado en cuenta. Que eso de ser tomado en cuenta, de decir soy importante, a alguien le importo, esto tiene mucha relación con este levantar la cabeza de Dios. Que Dios te haya levantado, escogido, elegido, levanta tu cabeza,
tiene que ver con responder esa pregunta que muchas veces tenemos: ¿por qué vivo yo? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es? Bueno, Dios te dice: te levanto la cabeza, te elijo, te llamo y pongo un encargo. Eres importante. Y la segunda, la necesidad básica segunda que todo tiene, es decir, ser tomado en cuenta, es la primera, y la segunda es justamente que cada uno tenga una misión, un encargo, una tarea para cumplir. Y eso tiene que ver, para la respuesta es: ¿para qué vivo? Una cosa es ¿por qué vivo? Y la otra es ¿para qué? Son preguntas que todo el mundo debe contestar o quiere contestar. Entonces, una cosa es ¿para qué vivo? Y la otra es, ¿por qué vivo? ¿Por qué vine? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Si soy importante. Bueno, para Dios dice: sí, sos importante. Yo te tengo en cuenta. Y la segunda necesidad: te pongo un encargo, te pongo una tarea, te pongo una misión para que cumplan. Y eso llenará esa pregunta de ¿para qué vivís? Vivís para el servicio, vivís para la boda. Ese servicio que es cumplir con ese encargo. Entonces, todo aquel que entrega su vida, por eso estamos hablando en una parashá donde están los levitas. Porque los levitas fueron los que entregaron su propia vida, entregaron completamente. Cuando se estaban haciendo el becerro de oro y todos estaban de repente esa discusión de quién adoraba y quién no adoraba al becerro, los levitas fueron los que se pusieron del lado de Hashem, del lado del Eterno, como dice. Se entregaron completamente. Entonces, todo eso que hace entrega de su vida son aquellos, claro, los que se consagran, los que se dedican, reciben uno o varios encargos importantes. Naciste para servir. Y si no te presentás ante Él cuando el mundo va en contra, cuando todo va en contra, no vas a poder ser contado, no vas a ser alzada tu cabeza como los justos. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros vemos en esta primer parte de la parashá, cómo el Eterno entonces levanta la cabeza a su liderazgo, y en la segunda parte nos va a hablar a nosotros de cómo debemos evitar las contaminaciones. Ese liderazgo, ese que son levantados las cabezas, tiene que evitar, aquellos que llevan la carga y sirven, evitar contaminarse. Por eso habla de 3 contaminaciones que dice ahí, y se divide en 3 partes, porque son 3 partes el tabernáculo, el campamento, y dice que al que es leproso tendrá que estar fuera del campamento, al que tiene flujo o tiene problemas con justamente problemas de flujo de semen, de sangre, bueno, ese también va a estar fuera, y los que tocaron muertos. Esas son las 3 cosas que contaminan. Ahora, cada impureza corresponde a los 3 campamentos. ¿Cuáles son los 3 campamentos? El campamento de la Shekinah. El campamento de la Shekinah es el lugar santísimo, lugar, ¿verdad? Es el lugar santo, donde no puede entrar ni leproso, ni aquel que toca o tiene flujo de semen o de sangre o problemas con el aparato reproductor, o también aquel que tocó muerto. La Shekinah, en ese lugar, no puede entrar, tiene que quedar afuera. Pero no solamente estaba ese campamento de la Shekinah, estaba el campamento de los levitas.
que es donde los levitas se mueven, ahí en el lugar santo, en el atrio, en ese lugar de servicio, era el otro lugar del campamento. Y después está el campamento de los israelitas, todas las tribus alrededor del tabernáculo. Entonces, esos son los 3 campamentos que podemos llamarlo. Entonces, el leproso está fuera de los 3 campamentos. Si había lepra, hay que sacarlo afuera del campamento. Entonces, en el caso de Miriam, la hermana de Moisés, cuando habla con Aarón, ¿sí? Que hay varias versiones de esas cosas. Aparentemente algunos dicen que ella lo hizo por el bien del pueblo, porque él se había separado de su esposa y eso daba como él ser un líder, iba a generar la misma condición, porque es un ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo iba a estar dando? Que todos se podían separar de su esposa bueno, eso es un comentario que se haga. Pero igual no la justifica, comentario, ni nada, porque aún teniendo razón y aún diciendo que fuera por amor al pueblo, para que no pasara, no la habilita. Ella no habilita, porque eso es la yonará, que era lo que traía la lepra, el hablar maligno o el hablar en contra de Moisés, lo trajo. Aunque tenga razón, aunque sea verdad. ¿Y cuál es el asunto? Es que no vino con él. No, si ella hubiera hablado con él, claro, ya hubiera sido tomado diferente. Habló con otro, entonces eso involucra a otra tercera persona en eso. Y eso es lo que entonces genera esta ley. Si ella, con su verdad y con todo, va y le dice a Moisés directamente, bueno, era distinto. Ahora, eso después lo vamos a ver más adelante también con Cora, con otras. Por eso esta para allá, o este libro, como dijimos en la para allá anterior, tiene que ver con nuestro sentimiento, con nuestras emociones. Va a sacar muchas cosas de adentro de nosotros para ser trabajado. Entonces, por eso hablábamos de las 6 sefirot que tenemos que trabajar en ese caso, que el serampín, ¿sí? Que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras cualidades, con nuestra mirada. Entonces, el que tenía lepra tenía que ser sacado de los 3 campamentos. El enfermo de flujo, ¿sí? No podía estar en el campamento de los levitas y en el campamento de la Shejina, como ya dijimos. Podía estar entre las tribus, en el campamento de afuera, rodeando el tabernáculo, pero no podía entrar adentro. Y el que había tocado muerto no podía entrar al tabernáculo, pero sí podía estar en los otros campamentos. Es decir, en la Shejina no podía estar, pero sí en los otros. El que había tocado muerto podía estar con el campamento de los levitas y podía estar también con el campamento de afuera. Como grado de contaminación. Claro, son grados de contaminación, es cierto. Entonces, ¿qué iba a pasar después? Bueno, ahí se enseña que tiene que confesar los pecados cometidos y restituir y añadir una quinta parte. Entonces, ahí nos muestra cómo la teshuvá es una de las partes fundamentales para que nosotros podamos restaurar nuestra condición y salir de la contaminación y del pecado, es la teshuvá. Entonces, la teshuvá nos da a nosotros el poder volver. ¿Qué es ese camino? Bueno, hay 7 pasos de arrepentimiento completo. Para hacer completa ese arrepentimiento, primero es el reconocimiento del pecado, ¿sí? Un sentimiento de pesar, de angustia, ¿verdad? Esa tristeza que trae el saber simplemente que pecaste, ¿sí? Entonces, después viene la confesión abierta. Una confesión, es decir, con nuestras palabras decirlo, tanto a Dios y a los hombres con aquel que pecaste. Esa incluye una petición de perdón, pedir perdón directamente. Porque a veces podés contar, pero no, pedir perdón tanto a Hashem y a los hombres. Y hay a través de eso una determinación de cambio. No lo quiero hacer más, no quiero cambiar más, no lo quiero pecar más. Bien, como dice Proverbio 28:13, aquel que se aparta del pecado, ese alcanza misericordia.
Y después viene la restitución del daño. La restitución, es decir, si es un hecho para restituir, es como una indemnización, claro. Y entonces, ser fiel, después, esta es la parte principal, ser fiel en las pruebas que el Eterno, que Dios va a enviar para fortalecer a aquel que se arrepiente. Esa decisión. ¿Qué quiere decir? ¿Tomaste la decisión? Bueno, hiciste esto, yo quiero saber si eso Está firme. es del corazón, si eso es verdad. Es decir, lo que nosotros muchas veces llamamos los frutos de ese arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento es que Dios va a enviar pruebas, es decir, te va quizá a mandar lo mismo que pasó otra vez para ver cómo vas a actuar en ese momento. Para saber si vas a salir igual o no vas a salir igual. Si aprendiste la lección, si no aprendiste la lección. Muy interesante. Este es el caso de Zaqueo, por ejemplo, muy conocido para nosotros, ya lo hemos hablado muchas veces, Lucas, capítulo 19, del 8 al 9, ¿verdad que tenemos ahí a Zaqueo? Hoy vino él a comer a tu casa, bueno, y dice, mirá, yo robé, y a lo que le robé le quiero devolver cuatriplicado las cosas. ¿Por qué Zaqueo hace esa indemnización? Porque él sabe que la Torá pide eso, es un conocedor de la Torá, por eso a veces cuando nosotros leemos los evangelios pasamos por arriba de muchas cosas, pero esos conocen la Torá. Conocen la Torá. Y hablando de la Torá, el líder tiene que seguir un procedimiento. No es que el líder pueda hacer lo que quiera. Yo soy el líder, yo soy el que tengo el encargo, que más tiene el servicio, se levantó mi cabeza y ahora... No, hay un procedimiento. Hay una manera de hacer las cosas, un protocolo de cómo hacer lo que tenés que hacer. No es lo que vos se te antoje, no es que, mirá, esa tiene cara de traidora, esa hay que va... No es no es por lo que vemos, no es por lo que no es por lo de afuera. No, un líder no puede actuar así. Entonces el liderazgo se encara de otra manera. Se sujeta a un procedimiento que indica la Torá. La Torá es una instrucción que te va a gobernar, esa instrucción a la cual vos te tenés que sujetar, porque ahí tenés el procedimiento, cómo actuar, de cómo moverte, de cómo hablar, de cómo hacer las cosas para no errar. Amén. Pero dentro de esta Torá, que nosotros podemos decir estos 5 libros, la Torá, tenemos otras Torá dentro. Tenemos otras Torá dentro de esa Torá. Y eso es lo que muchas veces nosotros los lunes hablamos en cuanto a conocer a Pablo, de que él habla de varias leyes, y acá también en la Torá tenemos varias leyes, varias Torá, porque la palabra ley es Torá. Y si usted se fija, y tiene una Biblia abierta ahí, o anótelo, número 5:29, número 6:13, para darle 2 ejemplos, que lo vamos a hablar en esta para allá, porque en esta para allá toca después. Está la mujer sotá. ¿Qué es sotá? La mujer que se desvió, la mujer que se descarrió. Sotá quiere decir la descarriada. Y no vamos hoy a profundizar en eso, porque los lunes, cuando estamos hablando de los otros evangelios, ahí vamos a hablar bastante de la sotá, vamos a hablar de esta mujer que se descarrió, porque es parte del evangelio que Pablo enseña, que es una de las 4 redenciones que Yeshua cumplió en el madero. Entonces, esta mujer que sí, claro, lo vemos los lunes, esta que se descarrió. Entonces, pero mire lo que dice el versículo 5:29. El versículo 29 del capítulo 5 va a decir algo muy interesante. Esta es la ley 5:29. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillara, o cuando la mujer se descarriera. Esta es... Sospecha también. Sí, sospechada, claro. Esta es la ley, dice. Esta es la Torá de los celos. Entonces, dentro de la Torá tenemos otra Torá. Y en el 6:13, cuando estamos hablando de los votos del nazareo, que es otra de las características que tiene que tener un líder. ¿Cuál es la característica de un líder? Tiene que tener palabra.
Si haces un voto, lo tenés que cumplir. Si haces una promesa, la tenés que cumplir. ¿Sí? Entonces, ahí en el 6.13 dice: esta pues es la ley del nazareo, del que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y sigue. Entonces, dentro de la Torá hay otras Torá, hay otra ley. Por eso cuando en Romanos 7 Pablo dice: hermano, no quiero que ignoréis, y esto lo digo a los que conocen la ley, dice. ¿Qué ley? ¿De qué ley está hablando? Porque todos conocen la Torá. No, lo que iba a hablar es esta ley de los celos, la ley del matrimonio, la ley de los casados. Esa ley, de esa ley específica va a hablar. De que cuando un marido se junta a una mujer, mientras éste vive, ella... Bueno, esa es la Torá. De ese que Pablo estaba hablando, no la Torá completa toda. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros unimos la parashá, esta parashá, tenemos una mujer que puede llegar a ser infiel, que se junta ahí con un nazareato, una que opta por ser infiel, y el nazareato voluntariamente opta por ser fiel, por abandonar algunas cosas que no tiene por qué, pero lo hace con el firme motivo simplemente de que quiere ser fiel, quiere consagrarse. Es nazir, nazareo. Nazir quiere decir corona. Es como Sansón, que se dejaba las 7 guedejas. Eran 7 guedejas, son 7, como hoy se llamarían los... ¿Cómo se llama? Los rastras. Las rastas. Tipo 7 rastras. Rastas, ¿verdad? Y se hacía, se las envolvía arriba, entonces eso le quedaba como una corona. ¿Sí? Le quedaba como una corona, por eso el nazir. Y después hay otra palabra, nazir, que tiene que ver con el injerto, que no tiene nada que ver. Entonces es parecida, pero por eso nazir es corona y tiene que ver. No. Todas estas cosas, cuando nosotros unimos la parashá, lo que estamos viendo aquí, de este liderazgo y de estas características y estas cosas, porque después va a seguir, después del capítulo 7 que habla del nazareato, primero antes hay como un intervalo, ahí está la bendición sacerdotal. Entonces, la bendición sacerdotal se mete ahí como el levantamiento del tabernáculo, está dentro de eso. Y entonces los que van a traer las ofrendas de ese tabernáculo y todo son lo que se llama el nazí, un levantado. También viene de la palabra nazó, que es levantado. Entonces, un levantado, un principal de cada tribu, un nazí, va a traer una ofrenda eso va a ser durante 12 días. Eso ocurrió cuando ellos salen de Egipto, ¿verdad? Y los 12 días de Nisán, el primero de Nisán, el rojo de Nisán, cuando se le dio el comienzo del tabernáculo, cada uno de los líderes de cada tribu, este nazí, este levantado principal de la tribu, tenía que traer una ofrenda, y todos, por 12 días, los 12 primeros días de Nisán, trajeron cada una tribu, primero Judá, después en el 7º mes trajo Efraín, y así. Y eran los que llevaban la carga, servían y estaban sujetos a procedimientos, eran importantes, y ellos vinieron e inauguraron el tabernáculo de esta manera. Ahora, la Torá se encarga de decir desde el capítulo 7 la dedicación del altar hasta el capítulo 8, todo un relato largo
nombre por nombre de cada una de esas tribus y lo que trajo. Lo vuelve a repetir porque todos trajeron lo mismo. Bandejas de plata, bueno, todo lo mismo. Es decir, pero él los nombró nombre por nombre. Es decir, Dios te conoce por nombre, Dios te tiene en cuenta, Dios sabe lo que encargó sobre ti, tu servicio y lo que vos venís ofrendando, lo que vos venís trayendo a Él. Y eso hace que todos trajeron lo mismo y las cosas iguales, porque Dios no tiene un principal, uno no es mayor que el otro y el menor no tiene por qué tener celo. Entonces, esta para allá trata de esto, de cómo nosotros tratar con esto que puede ser la envidia, no sé, el discutir con el otro porque yo tengo más o hago menos. Es decir, esto que no son cargos, sino encargos, que muchas veces puede traer conflictos, puede traer disensiones, puede traer, pero Él los nombra a cada uno y se toma su tiempo. Ahora, el tema principal, hermanos, de esta para allá es la paz como recipiente para las bendiciones. ¿Y por qué les digo la paz? Porque hay tres cosas que en esta oración, en esta bendición que nosotros vamos a ver. En nuestra para allá hay un versículo pequeño que sin embargo contiene un gran mensaje. Y dice, Yevarejeja Hashem Beis Bereja. Que Dios te bendiga y te proteja. Eso está en Bamidbar 6:24. Es decir, que Él te bendiga y te cuide lo que te dio son dos cosas diferentes. Una persona puede ganar mucho y al día siguiente perderlo todo. Fue bendecido, pero no se cuidó su bendición. ¿Cuál es el secreto del cuidado de la bendición? ¿Cómo podemos guardar las bendiciones que recibimos? Dice que Dios no encontró un mejor recipiente para contener las bendiciones que la paz. Que la paz. Es decir, la paz es como un recipiente. Podemos llenar con agua, vino, con pan, etc. Sin un recipiente, todo se derrama y se pierde. Las bendiciones necesitan un recipiente que las reciba, que las contenga. Y ese es la paz. Y ahora vamos a ver, porque imagínense que justamente con esta mujer sotana, con esta mujer descarriada, Dios permite que ella sea llevada al sacerdote y que su nombre sea escrito en un... Pero todo eso por causa de mantener la paz en el hogar. Entonces, toda esta para allá, lo que nos hace a nosotros es tener paz entre los hermanos, tener paz para que no haya disensiones, entonces que todos son contados, todos tienen un encargo, todos tienen algo que hacer. De nada sirve si un hombre ser muy rico, tener un encargo importante en cualquier lugar. Si todos los días discute con su esposa, si su hijo le causa problemas, si su socio lo demanda en los tribunales, no descansa, no tiene paz. Es seguro que no disfruta de lo que tiene y se amarga, se entristece. Si no hay paz, no hay nada. De nada sirve una buena casa o todas las riquezas que vos tengas. Si no hay paz, no sirve de nada. Y eso es el testimonio de mucha gente rica, de mucha gente que no le falta el dinero ni las posesiones, pero no tienen paz, hermano. Dios dijo que las bendiciones son algo grande, pero primero se necesita de un recipiente, la paz. Estas bendiciones eran dadas por medio de los coanín, de los sacerdotes. El primero fue Aarón.
Aarón el sumo Cohen, que amaba la paz y la perseguía. Era quien se encargaba de que siempre hubiera paz dentro del campamento. Es conocida ya las historias que él hacía la paz entre todos. Si prestamos atención, descubriremos que hay dos tipos de bendiciones. La primera es la que dio Jacob a sus nietos Efraín y Manasés, que le dijo que sean bendecidos como Efraín y Manasés, en Bereshit 28:20. La segunda es la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes, que leemos en nuestra parashá hoy, Nazó. ¿Qué tienen en común estas bendiciones? La respuesta es que ambas tienen el mismo recipiente, la paz. Desde la creación del mundo, lo único que se había visto eran peleas entre hermanos, lo que generalmente se daba cuando el menor era mejor que el mayor. Caín vio que su hermano Abel era mejor que él y sintió envidia de él. Le vinieron los celos, hermano, le vino la envidia, y eso no lo dejaba dormir. Ismael también se dio cuenta de que Isaac era más especial que él ante los ojos de Abraham, y por eso intentó matarlo con sus flechas. Esaú era mayor, pero Isaac bendijo a Jacob, por lo que Esaú juró matar a su hermano menor. También eso pasó entre José y sus hermanos. Él era muy especial, a quien más quería Jacob. Y sus hermanos lo encarcelaron, como para decir de alguna manera, lo tiraron en un pozo, hasta el punto de intentarlo matar y luego venderlo. El hermano mayor siente mucha envidia del menor, hasta el punto de querer eliminarlo. Y si usted estuvo en una familia normal, y si usted se acuerda de sus hermanos, o si usted fue el hermano mayor o el hermano menor, o lo que... todos hemos pasado por ahí. Si usted fue el mayor, cuando nació su hermano menor, sintió alguna cosita. Pensó que su papá amaba más al chiquito, al bebé, que a usted. Si los papás son inteligentes, le deben haber dado mucho más atención a usted por ser mayor, más cuidado que al bebé, el más chiquito. Pero a veces no pasa así. Pero eso se experimenta porque el hermano mayor siente como una cosita. El hermano mayor siente envidia del menor hasta el punto de querer eliminarlo. Caín fue el único que asesinó. Los demás se quedaron en el intento. Solamente por la envidia no hubo paz en esa familia. Cuando Jacob bendijo a sus dos nietos, los hijos de José, y puso al mayor en el lado izquierdo y al menor en el derecho, dijo a Efraín el menor que sería más exitoso que el mayor, Manasés. Pero este ni siquiera se molestó, ni lo envidió, sino que mejor se alegró por su hermano. Al ver Jacob esta actitud, dijo que así serán bendecidos a partir de este día todos los hijos de Israel. Esto significa que cuando tenemos motivo de discusión, pero nos controlamos, llegaremos a ser bendecidos como lo fue Manasés. Cuando hay un motivo de repente para decir, che, a este se le dio más que a mí, me da como una cosita, pero yo me sostengo, me retengo. Digo, qué bueno que se lo dio, qué bueno que se lo dio, qué bueno que lo tiene él. Amén, lo bendigo, oro por él. Eso, hermano, hace que la bendición rebose sobre ese varón, sobre ese hermano. Así también ocurrió con Moisés y Aarón. Moisés, que era el hermano menor, fue escogido por Dios para ser el líder del pueblo. Pero este se negó diciendo que su hermano Aarón era más apropiado, ya que era el líder espiritual del pueblo de Israel en Egipto.
Cuando Aarón se enteró de que su hermano menor, Moshe, sería el próximo líder del pueblo, se alegró tanto por él que Dios lo vio y lo escogió a Aarón para que bendijera a todo el pueblo. Por eso está escrito: y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Primero hay que poner el nombre de Dios, Shalom, paz, sobre el pueblo, para luego ser bendecido, garantizando así que la paz sea la que cuida las bendiciones. Una vez terminadas las bendiciones de los sacerdotes, de los Kohanim, nosotros oramos, rezamos, sin shalom, pon la paz, para explicar a la congregación que si quieren que la bendición repose en ellos, deben mantener y conservar el recipiente de la paz. Por eso cuando se dedicó el templo, y esto abro paréntesis, cuando se dedicó el templo, hermano, hicieron todas las entregas, hicieron todo, y tenía que caer la gloria de Dios allí, pero no caía la gloria de Dios. Y se miraron entre Aarón y Moisés y dijeron: ¿qué pasa? Y Moisés le dijo: es que tenemos que entrar nosotros ahora adentro, juntos, unidos. Y cuando entró Aarón y Moisés juntos, unidos, la gloria del Señor cayó. Esa unión, esa unidad, esa paz es la que trajo la gloria. Esa armonía. Recibimos las bendiciones de Dios, pero si seguimos con envidias, con peleas, con discusiones, competencia, hermano, está lleno. Competir entre uno y otro, competir entre consiervos, competir en aquellos que tienen un encargo individual cada uno y servicio, y competir. Esas bendiciones no tendrán dónde reposar y se perderán. Por eso debemos poner la paz, para que esas bendiciones den fruto. Que además no sean cuidados. Esta bendición de los sacerdotes está en singular, para enseñarnos que si estamos unidos y formamos un solo pueblo, sin divisiones, entonces seremos merecedores y dignos de recibir esa bendición. Algo más que necesitaba el recipiente de la paz para ser entregada por Dios era la Torá. Antes de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel llegó a un nivel muy alto de unión. Como está escrito, ¿verdad? En Shemot 19:2, dice: y acampó allí Israel frente al monte Sinaí. No dice acamparon, no dice en plural, no, porque acampó, dice, como si fuera un solo hombre, como si fuera un solo pueblo, ¿verdad? En estado femenino, una mujer, una sola, acampó. Y no en plural. Para enseñarnos que eran, como dice, como un solo hombre, con un solo corazón, con un solo sentir. Fue por eso que cuando Moisés bajó después de 40 días y se dio cuenta de que había grandes descontento entre el pueblo, unos rezando a Dios y otros el becerro de oro, y los levitas estaban peleando contra los demás tribus que estaban cometiendo idolatría, decidió romper las tablas, ya que no había un recipiente, un sitio donde ésta pudiera estar. Una vez que Moisés logró devolver la paz a Israel, subió al monte de Sinaí en busca de la segunda tabla. Esta para allá siempre se lee después de Shavuot, la fiesta de la Torá, donde recibimos santidad, espiritualidad y bueno,
Y la única forma de poder guardar estas joyas es mediante este mensaje de esta para allá. La importancia de la paz como un recipiente de bendiciones. No podemos romper este recipiente porque si lo permitimos, nuestra Torá se pierde. La mayoría de los mandamientos están enfocados en la paz, hermano. No atestiguar falsamente. Tienes que tener paz. Honrar a los padres. Eso es tener paz. No estar peleado ni descontento y no asesinar, hermano. Eso es tener paz. No robar. No codiciar lo que tiene otro. Vivir tranquilo, contento con lo que tenés. Eso es paz. Todos son una invocación a la paz. Y el versículo de la entrega de la Torá dice: Dios dio la Torá, Dios bendijo a su pueblo con la paz. Mirá el Salmo 29:11. Anotalo, tenelo en cuenta, guardalo en una cartita. Salmo 29:11. Dios dio la Torá, Dios bendijo a su pueblo con la paz. Por la mañana, en nuestras oraciones, los que estudian Torá, aquellos que, ¿ves? Como todos ustedes están aquí, estamos estudiando juntos la Torá. Eso aumenta la paz del mundo. Es decir, la función de los que estudian Torá, o nosotros que tenemos un encargo y un servicio, y nos queremos sujetar al procedimiento de Dios, al protocolo de Dios. Es decir, la función primera es buscar la paz y posteriormente estudiarlo. Por último, hay un tercer elemento que se dio gracias a la paz: el santuario, el tabernáculo, el templo. Fue construido por Bezalel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan. La tribu de Judá era la más importante de todas, pues dio origen a la monarquía de Israel, al rey de Israel. Pero la tribu de Dan era la menos importante del pueblo de Israel. Y la tribu, dice el versículo de Números 2:31, y la tribu del campamento de Dan fue la última en avanzar. El santuario fue construido por dos personas, una de la tribu más importante y otra de la menos importante, como símbolo de la unión entre todos. No hay más importante ni menos importante, hermano. Las bendiciones para todos. Dios te cuenta contigo, te levanta la cabeza, te da un encargo, estás sirviendo en tu lugar, en tu tiempo, en tu momento. Por la misma razón, para construir el santuario se pidió medio shekel a cada uno del pueblo de Israel. Y no un shekel completo por persona, ya que con la ayuda del otro se forma un shekel completo. Necesitas del otro. Solo no somos nada. Unidos somos uno. El constructor del primer templo fue el rey Salomón, una persona de paz. Y no su padre David, quien era una persona de guerra. Cuando se interrumpió la paz en el pueblo de Israel y empezaron a odiarse unos a otros sin motivo, fue destruido el templo. Hasta que no recobremos esa unión y esa paz entre nosotros, no puede haber un templo. Y esto estamos hablando, hermanos, nosotros, que conocemos al Mesías, a Yeshua, que sabemos que nuestro templo, hermano, está en nosotros. Usted no puede vivir dividido, odiando, envidiando, codiciando, porque entonces ese templo es destruido. La paz es la única condición que debemos cumplir para ver la bendición de Dios.
la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes, recibir la Torá. Si no hay paz, no hay nada. Por eso, hermano querido, cuidemos siempre la paz entre los cónyuges, es decir, el marido, la esposa, entre padres y los hijos, entre los mismos hermanos, entre los compañeros, para que las bendiciones de Dios puedan reposar en casa y no se derramen. Que tengamos ese recipiente, ese contenido para contener la bendición. Y ese vaso es la paz. Si nos encontramos algún día en una situación conflictiva, debemos primero pensar si vale la pena discutir por algo que nos causará dejar de recibir bendiciones. Discutimos por algo, pero perdemos mucho más. Recordamos que para cualquier pelea se necesitan dos. Que sea la voluntad de Dios entonces bendecirnos con paz. Que entendamos que antes de ocuparnos de hacer la paz con los enemigos de afuera, tenemos que hacer la paz entre nosotros. Hay algo muy importante, hermano, en esta para allá, que por eso estas tres cosas que se dicen en la bendición arónica, entonces, primero, dice que Dios te bendiga y te proteja. Entonces dijimos que puede que venga una bendición, pero vienen ladrones y te lo quieren robar. Se llevan el regalo. Entonces parece que esa bendición no fue completa, ¿verdad? Dado que no pudo ser conservado. A diferencia de esto, cuando el Señor bendice, Dios es quien da también esa bendición. Él es quien cuida lo otorgado. Él es quien cuida esa bendición. Se advierte que su regalo es perfecto porque además perdura. Dura. Te bendice y te guarda la bendición que te dio. Los hijos de Aarón también bendijeron al pueblo diciendo que el rostro, que el semblante del Eterno los ilumine y les dé la gracia, les dé favor. Como segunda cosa, eso implica que en el momento de enojo, hermano, Dios pueda dominar su enojo, su ira, no se apresure a castigarlo. Y como tercera cosa, dice, la bendición más grande y más bella que Dios le otorgó a sus hijos es el Shalom, es la paz. Dice que les conceda la paz, porque la paz es una de las bases sobre las cuales se mantiene el mundo. Entonces, con esta bendición se acostumbra a bendecir el Shabbat. Usted sabe, en cada casa, en cada hogar, se bendicen los hijos, se bendice el hogar con esta bendición. Y entonces en esta para allá, como completando, ¿verdad? Tenemos una mujer, los celos de un hombre que no tiene paz. Que no puede tener paz. Y Dios permite que esa mujer sea llevada, quitar su nombre y un montón de cosas para que haya paz. Paz entre hermanos, para que no haya pelea entre el que es mayor y el que es menor y el que, bueno, en realidad la paz verdadera no es solamente de los labios para afuera, sino que es una paz en la cual la persona siente responsabilidad y amor por su semejante y se preocupa y teme por su suerte. Dicen los sabios que el rey Salomón recibió este nombre dado
a que durante el tiempo de su reinado había paz en la tierra. Porque el nombre Shlomo, que es en hebreo Shlomo, viene de la palabra Shalom. Y agregan los sabios, hermano, que durante la época de Salomón también hubo bendición sobre el dinero, y como reinaba la paz entre las personas, todos dejaban su dinero afuera de las casas sin preocuparse de que alguien fuera a quitárselo. Como uno cuando va a algún lugar afuera, dejan bicicleta, antes. ¿Sí? Y dice que asimismo la paz reinaba entre las personas, les trajo muchas otras bendiciones, a tal punto que en esa época el dinero era considerado de manera similar a lo que son las piedras en la actualidad. Así como las piedras son abundantes y nadie se preocupa por no poder encontrar una piedra, también en esa época la gente dejaba su posesión en la calle sin temer que alguien las tomara o pudiera sufrir alguna pérdida. Si usted lee, tiene su Biblia ahí a mano, lee Primera de Reyes 10:27, ahí va a decir, yo lo voy a acompañar, yo estoy abriendo la Biblia, Primera de Reyes 10:27, yo lo tengo marcado. Dice, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. ¿Qué le parece? Era como piedras, había por todos lados, no había problema. A ver si podemos terminar con esto, de este tema tan importante que es la paz. Los sabios dicen que Dios ama tanto la paz que a partir de lo que cuenta el profeta respecto al rey Acab, analizan el nombre del rey Acab, Ahab en hebreo, y dicen que está compuesto de dos palabras, Aj y Ab. Tenemos que entender cuál es el significado oculto detrás de estas dos palabras. Y explican los sabios que Ahab o Acab no dejó ningún surco del campo en el cual no hubiera realizado idolatría. Incluso cada cosa que consideraba valiosa de inmediato era convertida en un utensilio para la idolatría. Pero los sabios también nos dicen que Acab reinaba sobre todo el mundo y es difícil entender cómo es posible que un rey tan malvado que escribió sobre los portones de Salomón, Acab no tiene parte en el Dios de Israel. Eso lo escribió él. Tuviera el mérito de recibir tanta ayuda divina para que sus soldados nunca murieran en las guerras y regresaran siempre sanos y salvos. Esto parece ser algo contrario a la lógica, porque teóricamente un hereje tan grande no debería haber tenido bendición en sus actos. Entonces, ¿por qué tuvo el mérito de gobernar sobre el mundo y de que sus soldados no murieran en la guerra? Y explican los sabios que el rey Acab se había casado con Jezabel, que era la hija del rey Sur. Y Jezabel era famosa por su maldad y su odio a la Torá y a los sabios y a los profetas. Debido a que Acab amaba a su esposa y la respetaba por ser la hija de un rey, hizo caso a todos sus pedidos y a sus malos consejos. En una oportunidad, Jezabel le pidió a Acab que matara a todos los profetas. Y Acab estuvo de acuerdo y asesinó a todos los profetas de la generación, con excepción de 100 profetas que Obadía logró esconder en una cueva. Y eso está escrito, hermano, en Primera de Reyes 18:4. Anótelo. Dicen los sabios que si bien los soldados de Acab sabían que en esa cueva no se ocultaban
100 profetas que eran alimentados desde el palacio del rey. Le llevaban comida, le llevaban agua. Sin embargo, no lo denunciaron ante Acab. Y de esta manera, esos profetas permanecieron con vida. Debido a que los soldados de Acab eran cuidadosos de no caer en la lashon hará y de no hablar mal de ninguna persona, merecieron una protección especial en las guerras y triunfaron sobre sus enemigos sin ser heridos. Ahora se entiende por qué Ahab, dividido, Ah y Ab. Ah quiere decir hermano. Ab quiere decir padre. Fue llamado de esta manera porque un lado acostumbró y educó a sus soldados a comportarse como hermanos y a evitar la lashon hará, a que no hablaran mal de ellos y entre ellos, a que no se delataran ni... Pero por otro lado se enfrentaba a su padre en los cielos, hasta el grado que no dejó ninguna idolatría sin probar. Y usted habrá visto tantos casos, que los hermanos se llevan bien, pero están peleados con los padres. A partir de esto, aprendemos, hermanos, que Dios está dispuesto a perdonar una falta hasta una falta de su propio honor, pero no una falta al honor de sus hijos. Él prefiere que lo maltraten a él antes que maltraten a sus hijos. A pesar de que Acab pecaba de manera terrible contra el Creador, de todas maneras, por el hecho de ser cuidadoso en lo relativo a la lashon hará, tuvo el mérito de gobernar sobre el mundo y de que todos los soldados no murieran en la guerra. Esta parashá, hermano, es de las más grandes y tiene tantas cosas para decir, que no nos hemos metido directamente en lo nazareno, ni en la sotá, la mujer descarriada a todo detalle, a esta dedicación del templo tremenda, pero sí este tema que lo va a encerrar todo, que es la paz, este recipiente para recibir la bendición. Le quiero dejar Efesios 5:29, que tiene que ver con esto. Mire lo que va a decir Efesios 5:29, hablando de la paz. Efesios 5:29. Y esto es un resumen de la parashá. No podemos tocar toda la parashá porque todavía esto después para que usted profundice. Y en el Shabbat, entonces tengamos toda la parashá completa y tengamos más tiempo para... 5:29 de Efesios dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia. Salmo 84:11, el Salmo 84:11, y ya les abren los micrófonos para que compartan ustedes, para que puedan. Salmo 84:11 nos dice: porque sol es bendición, y escudo, esto es protección. Entonces, bendición y protección. Dice: porque sol y escudo es el eterno Dios, gracia y gloria dará el eterno, no quitará el bien a los que andan en integridad. Es decir, hermano, bendición y protección es lo que esta bendición sacerdotal, esta bendición de los Kohanim, nosotros debemos compartir. Tenemos mucho más que decir de esto porque hay todo un protocolo de eso, ¿verdad? De cómo se hace esa oración, de qué hay que decir, cómo se hace, ¿verdad? El Kohen se descalza, se sube al Ejal HaKodesh, que es lo que se llama, que es donde está
donde se guardan los rollos de la Torá, cubre la cabeza y el cuerpo con el talí, levanta sus manos, separan los dedos mayor del anular y el índice del pulgar, dejando los demás dedos juntos. De esta forma las manos se dividen en el espacio de 5 partes. 4 espacios entre los dedos separados de las 2 manos y un espacio entre las 2 manos. En total 5. El Hassán, o el que canta, lo llama y luego pronuncia la verajá, la bendición. Entonces hay todo un relato de esto. No podés estar detrás del Cohen, detrás de los sacerdotes, para que vos puedas recibir la bendición. Ellos están mirando para abajo y te están dando la bendición. Vos tenés que recibir esa verajá, esa bendición. Entonces ellos tienen la orden de bendecir al pueblo. Así que esto queda como para también después profundizar un poquito. Esto lo podemos hablar el sábado en los lugares donde nos reunimos. Así que bueno,